¿Es un genio o un descarado vendedor de sueños? Colón se acercó a los reyes con un mapa en el que faltaba la mitad del planeta, prometió oro, especias y una ruta corta hacia Asia, y mintió obstinadamente diciendo que la Tierra era más pequeña. Lo consideraban molesto, lo rechazaban, pero él seguía insistiendo. El resultado: 4 viajes, ninguna riqueza, motines, cadenas en sus manos al regresar. Un héroe que abrió una época, o un aventurero que puso en marcha una cadena de sangre y codicia. Ahora vamos a averiguar qué parte de la leyenda es verdad y qué es humo. Quédense con nosotros. Comencemos con el hecho de que en la escuela solo nos contaron la mitad de la historia. ¿Recuerdan esas 3 naves? La Niña, la Pinta y la Santa María. Y que Colón pasó 7 años recorriendo las cortes de Europa, ofreciendo su loco proyecto antes de que España picara el anzuelo. Pero, ¿qué sabemos del hombre mismo? ¿Quién era este terco genovés al que algunos consideran un gran descubridor y otros un cruel colonizador? Cristóbal Colón nació en Génova alrededor del año 1451 de nuestra era en la familia de un tejedor. Sí, no en una familia aristocrática, sino en la familia de un artesano común. Imaginen, el hijo de un tejedor sueña con viajes marítimos y grandes descubrimientos. Suena como el comienzo de una película de Hollywood, ¿verdad? Pero la realidad siempre es más compleja. Colón comenzó como marinero mercante. Navegó por el mar Mediterráneo, quizás incluso participó en incursiones piratas. No es exactamente la imagen del noble explorador que nuestros libros de texto nos pintan. ¿Sabían que Colón era un verdadero ratón de biblioteca? Estudió las obras de geógrafos antiguos, mapas, cálculos. Quedó especialmente impresionado por las obras de Paolo Toscanelli, quien sugirió que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero aquí está el detalle. Colón tomó los cálculos de Toscanelli y los redujo. Afirmó que la distancia desde las Islas Canarias hasta Japón era de solo 3.700 millas náuticas, aunque en realidad supera las 10.000. ¿Un error accidental o una mentira deliberada para hacer que su proyecto pareciera más atractivo para los inversores? Y aquí llegamos a la primera pregunta interesante. ¿Era Colón un visionario brillante o simplemente un excelente comerciante? Imaginen una sesión de presentación del siglo XV. Colón entra en la sala del trono y comienza su presentación. Vuestras majestades, inviertan en mi startup. Encontraré una ruta corta hacia la India, les traeré especias y oro, y se convertirán en más ricos que todos los monarcas de Europa. Suena tentador, ¿no? Especialmente si mantienes en silencio el hecho de que tus cálculos son, por decirlo suavemente, optimistas. Pero, ¿por qué Colón insistió tan obstinadamente en su idea? Durante 7 años fue de una corte europea a otra. Portugal, Inglaterra, Francia, todos rechazaron. Y solo España, recientemente unificada bajo el gobierno de Fernando e Isabel, decidió arriesgarse. Quizás no se trataba solo de oro y especias. Colón era una persona profundamente religiosa y creía que su misión era llevar el cristianismo a nuevas tierras. En sus diarios escribió que las riquezas que encontraría ayudarían a financiar una nueva cruzada para liberar Jerusalén. Esa es una mezcla interesante de motivos comerciales y religiosos. Ahora hablemos del viaje en sí. 3 pequeñas naves, 90 tripulantes y completa incertidumbre por delante. Imaginen, están navegando hacia la nada. La brújula se comporta de manera extraña. La declinación magnética no se entendía bien entonces. Los marineros comienzan a quejarse. Después de un mes de navegación, la tripulación ya está al borde del motín. Y entonces, tierra. El 12 de octubre de 1492 de nuestra era, la isla de Guanahani en el archipiélago de las Bahamas. Colón la nombró San Salvador. Santo Salvador, simbólico, ¿no es así? Pero esto es lo interesante. Hasta el final de sus días, Colón estaba convencido de que había llegado a Asia. Incluso cuando todos los hechos indicaban lo contrario, insistía obstinadamente en lo suyo. ¿Es esta una creencia impenetrable en su propia rectitud o una incapacidad para admitir un error? O tal vez simplemente no quería perder la cara frente a sus patrocinadores reales.
Después de todo, les prometió la India, no algunas islas desconocidas. Hablemos ahora de lo que sucedió después del desembarco, y aquí comienza la parte más controvertida de la historia de Colón. Por un lado, describió a los habitantes locales, los taínos, como personas hermosas, pacíficas y hospitalarias. Por otro lado, casi inmediatamente comenzó a verlos como potenciales esclavos y una fuente de beneficio. En su diario escribió: «Deberían ser buenos sirvientes. Con 50 hombres se les puede someter a todos y hacer que hagan lo que uno desee». Y estas no eran solo palabras. Ya durante su segundo viaje, Colón envió 500 indios a España como esclavos. Muchos de ellos murieron en el camino, y en La Española, actual Haití y República Dominicana, estableció un sistema donde cada indio mayor de 14 años tenía que traer una cierta cantidad de oro cada 3 meses. Aquellos que no cumplían con la cuota eran severamente castigados. Imaginen, viven una vida pacífica en su isla, y de repente llegan hombres barbudos extraños y les exigen oro que simplemente no tienen. Pero, ¿era Colón particularmente cruel para su época? ¿O simplemente actuaba dentro del marco de las ideas de entonces sobre el trato civilizado a los salvajes? Esta es una pregunta compleja. Por un lado, incluso según los estándares del siglo XV, sus métodos de gestión planteaban interrogantes. Tanto es así que en el año 1500 de nuestra era fue arrestado y enviado a España encadenado. Pero por otro lado, el sistema colonial que comenzó a crear fue continuado y desarrollado por sus seguidores. Curiosamente, los propios monarcas españoles eran ambiguos en su actitud hacia los habitantes nativos del Nuevo Mundo. La reina Isabel, al enterarse de que Colón había traído indios como esclavos, se indignó y ordenó que fueran liberados, declarando que eran súbditos de la corona española y no podían ser esclavizados. Pero esto no impidió el desarrollo del sistema de encomienda, esencialmente esclavitud disfrazada, en el que los indios eran confiados a los colonos españoles para su cristianización y protección. ¿Y qué hay de Colón, mismo como administrador? Aquí su historial tampoco es brillante. Resultó ser un mal gestor. Los colonos se rebelaron, los indios se sublevaron, se encontró mucho menos oro del esperado. Como resultado, Colón fue destituido de su cargo como gobernador y reemplazado por Francisco de Bobadilla, quien lo envió a España encadenado. Aunque, para dar crédito a los monarcas españoles, liberaron inmediatamente a Colón a su llegada e incluso le permitieron realizar 2 viajes más. Pero, ¿qué hay del legado de Colón? ¿Se le puede considerar un gran descubridor si no entendió lo que había descubierto hasta el final de su vida? ¿Y podemos llamar descubrimiento a algo que ya era conocido por millones de personas que vivían en esas tierras? Después de todo, los vikingos también llegaron a América 500 años antes que Colón, pero esto no llevó a contactos permanentes entre el viejo y el nuevo mundo. Quizás, la grandeza de Colón no está en que fuera el primero, sino en que sus viajes tuvieron consecuencias. Iniciaron un proceso que los historiadores llaman el intercambio colombino, un intercambio masivo de plantas, animales, tecnologías y, desafortunadamente, enfermedades entre los 2 hemisferios. Las patatas, los tomates, el maíz, el chocolate llegaron a Europa desde América y cambiaron la dieta de millones de personas. Y los caballos, las vacas, el trigo y las herramientas de hierro fueron en la dirección opuesta, pero también hubo un lado oscuro en este intercambio. Las enfermedades europeas, para las cuales los nativos americanos no tenían inmunidad, llevaron a una catástrofe demográfica. Según algunas estimaciones, hasta el 90% de la población indígena de América murió por epidemias de viruela, sarampión y otras enfermedades. Civilizaciones enteras fueron borradas de la faz de la tierra, no tanto por las espadas de los conquistadores como por enemigos invisibles, virus y bacterias. Y, sin embargo, ¿es justo colocar toda la responsabilidad de esto en Colón? No podía saber sobre los microbios y la inmunidad. No planeó un genocidio. Era un producto de su tiempo, un tiempo en que los europeos se consideraban con derecho a civilizar al resto del mundo sin preguntar si este mundo quería ser civilizado.
O quizás, en lugar de juzgar a Colón según los estándares modernos, deberíamos verlo como una figura compleja y contradictoria, un hombre que cambió el curso de la historia sin entenderlo él mismo. Un hombre cuyas ambiciones, fe y terquedad llevaron a consecuencias que no podía prever. En los últimos años de su vida, Colón estaba decepcionado y herido. Sentía que no se le apreciaba lo suficiente, que se le privaba de honores y riquezas merecidos. Murió en el año 1506 de nuestra era en Valladolid, España, en relativa oscuridad. La ironía del destino. Un hombre cuyo nombre conoce hoy cada escolar dejó la vida sin comprender la magnitud de sus logros. Ahora, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Era Colón un héroe o un aventurero? Quizás era ambas cosas, un héroe, porque se arriesgó a ir a lo desconocido, superó la resistencia y el escepticismo, mostró una persistencia increíble. Un aventurero, porque manipuló hechos para obtener financiación y no fue adverso a métodos crueles para lograr sus objetivos. Pero quizás, lo más importante, no es cómo evaluamos a Colón, sino qué lecciones extraemos de su historia. Una lección de que los grandes descubrimientos a menudo ocurren accidentalmente cuando estamos buscando algo completamente diferente. Una lección de que incluso las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias catastróficas. Una lección de que la historia no se divide en blanco y negro, en héroes y villanos, sino que consiste en muchos tonos de gris. Hoy vivimos en un mundo que ha sido en gran parte moldeado por las consecuencias de los viajes de Colón. La globalización, el comercio internacional, el intercambio cultural, todo esto comenzó con esos 3 pequeños barcos que partieron hacia lo desconocido en 1492 de nuestra era. Y al mismo tiempo, los problemas del colonialismo, el racismo, la explotación también tienen sus raíces en esa época. Entonces, ¿es Colón un héroe o un aventurero? Quizás la respuesta no depende tanto de los hechos de su biografía como de nuestra propia visión del mundo, nuestros valores y prioridades. Y tal vez, en lugar de emitir un veredicto final, deberíamos reconocer la complejidad y ambigüedad de esta figura histórica. ¿Qué piensas tú? ¿Consideras a Colón un héroe que cambió el mundo para mejor? ¿O un aventurero que hizo más daño que bien? ¿O quizás tienes tu propia evaluación más matizada? Escribe en los comentarios, realmente me interesa conocer tu opinión. Y si disfrutaste de este viaje al pasado, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuevos episodios. La próxima vez viajaremos a una época en que los mapas estaban llenos de espacios en blanco y los viajeros arriesgaban sus vidas no por oro, sino por conocimiento. Será una aventura no menos emocionante, lo prometo. Hasta nuevos encuentros en las encrucijadas de la historia.